a la parte práctica. Entonces vamos empezando. A ver, primero, lo primero. A ver, volver a compartir. Bien, ya, listo. Bien, entonces empezamos con la parte de liberación miofacial. Bien, bien, entonces, ah, me con- ¿se puede ver la diapositiva? Ah, ya está cargando. Ya, ahora sí. Bien, ya, ahora sí. Listo, listo. Ya. Entonces, para iniciar sobre el tema de liberación miofacial, primero hay que entender dos estructuras muy importantes dentro del abordaje clínico. Una es la fascia y otra es la parte muscular. ¿Ya? Entonces, dimitificar o separar ciertos conceptos relacionados con estas dos estructuras para tener las cosas claras y poder entender de manera clínica o de manera útil ciertos conceptos que nos interesan, pues, ¿no? Entonces, la fascia como tal viene a representar un tejido de carácter conectivo que está rodeando a todos los músculos de tu cuerpo. ¿Sí? Es una membrana o es un tejido que básicamente rodea a todos los músculos, ¿ok? Como un recubrimiento. Ahora, entender algo sumamente importante sobre esta fascia, y es que como si se tratara de un enterizo, como si se tratara de un traje completo, va a rodear cada centímetro de tu cuerpo de forma superficial e interconectada entre estructuras. ¿Ok? Ahora, algo que llama muchísimo la atención es con respecto a su estructura. Y la fascia principalmente va a estar conformada por colágeno de tipo 1, que le va a dar esa firmeza o esa solidez al momento de hablar de su fase de recubrimiento o su fase de entendimiento en el tema de estudios, ¿sí? Le va a dar el soporte básicamente, ¿ya? La elastina, que es también viene a ser otra proteína, igual que el colágeno, que básicamente le va a proporcionar esa capacidad de flexibilidad, esa capacidad de elasticidad del tejido, ¿ya? La fibrina, que básicamente son micromoléculas que van a estar relacionadas con la forma del tejido, que ahí podemos ver en la parte superior, no sé si puede ver mi mouse, ya, ahí se puede ver como si se tratara de una tela de araña, ¿sí? La fibrina le va a dar ese componente como hiloso o como si se tratara de pequeños hilos, ¿ok? Los fibroblastos, que también van a incluirse dentro de este componente, de darle cierto soporte o esa estructura como si fuera una telaraña, pero los fibroblastos van a estar interconectando estructuras, es decir, que son moléculas o proteínas, microproteínas que van a mejorar el aditamiento o la adherencia entre tejidos. ¿Ya? La sustancia fundamental, importantísima porque es
su mecanismo de nutrición de la fascia, ¿ya? Importante mencionar de que la fascia es un tejido que, si bien es cierto, tiene proporcionalmente colágeno de tipo 1, la sustancia fundamental va a aportarle ese mecanismo hidratante o ese mecanismo de almacenamiento de agua, ¿ya? No solamente de agua, sino el aporte nutritivo y a nivel metabólico sobre la llegada a nivel celular de nutrientes importantísimos para su mejora, pues, ¿no? Para la llegada del colágeno, de la elastina y demás, ¿sí? Y el urolano, que básicamente es su mecanismo de deslizamiento, o le va a proporcionar ese mecanismo de deslizamiento, o ese mecanismo de, de fricción sobre ciertas superficies, ¿ok? Que le va a otorgar también la facilidad o la disposición para que la fascia interactúe con otras estructuras como pueden ser la piel, el tejido graso, vísceras, el tema de vasos sanguíneos. ¿Ok? Bien, entonces, como podemos observar, ahí podemos ver en la imagen más grande, ¿sí? En esta imagen grande, cómo la fascia, esta es una persona que ya, pues, no, pereció, y tiende a poder observarse este tejido que lo recubre, ¿sí? Como si fuera una sábana, ¿ok? Y si ustedes tuvieran que hacer una comparación, lo podrían hacer, no sé si se han ido al mercado en alguna ocasión a comprar pollo, han visto el pollo cuando lo parten, las presas, por debajo de la piel hay como un tejido medio acuoso, medio gelatinoso, ¿ya? O gumoso, ¿ya? Eso es fascia. ¿Ya? Entonces, la fascia se va a encontrar rodeando los músculos, ¿sí? Tiene esa firmeza proporcionada por el colágeno, pero también tiende a ser acuoso, ¿ok? Y ahorita vamos a ver la, la polaridad de estas funciones y para qué me va a interesar dentro del aspecto clínico. Ahora, algo muy interesante de la fascia es esa función espectacular que solo la fascia puede proporcionar, que une y separa estructuras, es decir, no solamente recubre los músculos, no solamente los empaqueta, sino por dentro los va separando para que estos se vayan deslizando uno sobre otro, entendiendo que en ciertos movimientos no todos se mueven de forma como si fuera un bloque, sino que necesitan ciertos deslizamientos. Entonces acá yo pongo el ejemplo de una naranja, ¿ok? O un limón si desean, como quieran verlo. La naranja tiene ciertos gajos, ¿ya? Y estos gajos hacen referencia a los músculos que están por dentro, pues, ¿no? Entonces la fascia, como si se tratara de una capa que recubre a todos los gajos, ¿sí? También por dentro los va separando. Entonces acá podemos ver el corte transversal de un músculo y de igual manera pueden observar cómo la fascia va introduciéndose y va separando ciertas estructuras, ¿ya? Este mecanismo es muy interesante porque si habláramos de liberación miofacial, más adelante van a entender por qué se tiende a utilizar mucho el concepto de mayor predominancia hacia inducción y no tanto a liberación, que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Ahora, tener en cuenta de que, si bien es cierto, hay como 7 tipos de fascia, considerándose la profundidad de esta y sus funciones, no vamos a entrar en mucha especificación porque no es una clase de fascia, pero entender de que por lo general existe una fascia superficial y una fascia profunda. Entiéndase que la fascia superficial va a estar por debajo de la piel, ¿ok? Por debajo de la endodermis, en proyección con la parte más superficial del músculo, mientras que la fascia profunda va a ser esa que te estoy mencionando, que divide los segmentos por dentro. Entonces, vuelvo a coger la naranja, acá en esta partecita de acá, y la fascia superficial vendría a ser toda esta estructura que está relacionada con la cáscara, ¿vale?
Y la fascia profunda es estas estructuras que están por dentro separando los gajos. ¿Ok? Bien. Entonces, la fascia tiene dos propiedades. ¿Ok? Y estas dos propiedades permiten su interacción con el medio ambiente o su interacción con el individuo en sí. Por una parte tenemos la tensegridad. Y básicamente se define como el equilibrio entre las tensiones, ¿sí? O la propiedad de mantener en equilibrio las tensiones. Entonces, cuando hablamos de tensegridad, hablamos de que las estructuras que están siendo unidas por la fascia tienen que mantener cierto grado de tensión. Si ese grado de tensión se altera, las estructuras que son rodeadas por la fascia también se tienden a alterar, ¿sí? Entonces, en la tensibilidad podemos poner ciertos ejemplos, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una carpa de un circo o de repente, en este caso, un domo hecho a punta de telares con estructuras metálicas, donde la tensión proporcionada por una estructura, en este caso el domo, ¿sí? Va a hacer de que el tejido blando, en este caso la tela, se mantenga tensa, ¿sí? Entonces no se va a hacer como si fuera una bolsa o no se cae, simplemente es como si se estirara. ¿Listo? Otro mecanismo de tensibilidad muy interesante que se utiliza a nivel de arquitectura es sobre los domos eh, a favor de la ventilación o los domos invisibles, ¿sí? Que básicamente proporcionan una estructura sencilla de retirar y colocar las, las telas o los materiales para que simplemente se sobrepongan y se saquen y se vuelvan a colocar. Entonces, considerar de que la tensibilidad en las personas, en los seres humanos, sobre la fascia, representa a que, por ejemplo, en este caso, la articulación eh, acromioclavicular, ¿sí? Con respecto a la articulación, en este caso, húmero cubital, tiende a tener estructuras pasando por esta, como son los músculos del brazo, para que estos músculos no pierdan su, su forma o no pierdan su función. Esta tensibilidad le permite entender y darle soporte a las estructuras. Bien, esa propiedad es muy importante o muy icónica de la fascia para poder entender su comportamiento más adelante. Bien, después tenemos su segunda propiedad, que básicamente es más utilizada que la primera. La primera es más que todo para entender el comportamiento de la fascia y esta de acá que se llama anisotropismo, ¿sí? Permite entender el comportamiento de las fuerzas generadas por la fascia. Entonces, una de las funciones que también se debe comprender de la fascia es que la fascia es capaz de transmitir cargas, transmitir fuerzas, es decir, pasar del hombro a la cadera o del cuello a la cintura, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente esta capacidad anisotropismo, del asitropismo permite que las fuerzas estén direccionadas de una sola forma, de forma uniforme, para que se pueda transmitir en direcciones que previamente ya la función ha determinado. Si lo tuviéramos que comparar con otra función, básicamente podría ser la función isotrópica, y es que hace muchos años se creía de que podría ser isotrópico, porque la fascia, al ser un tejido tridimensional, es decir, no tener una forma como tal, ¿sí? Transmitía cargas para cualquier lado.
¿ok? Pero en la actualidad ya se sabe de que cuando se contrae un músculo o cuando se contrae un músculo o cuando es capaz de llevar fuerza, ¿sí? La capacidad del anisotropismo permite que de ciertas estructuras la contracción se forme en cadena y poco a poco vaya trasladándose las cargas. Un ejemplo claro es sobre la fascia toracolumbar, que esta fascia va a permitir que las fuerzas del miembro superior, especialmente de hombros, en la región del hombro, sea transmitida hacia la región dorsal o lumbar y proyectándose hacia caderas. Entonces, esta fascia toracolumbar permite entender cómo si yo hago una fuerza a nivel de cintura y llego a un grado de fatiga, esta fascia me va a permitir que la región dorsal o la región de cadera permitan una ayuda o un acoplamiento para que se pueda lograr el objetivo. ¿Ya? Entonces, cuando tú realizas algún tipo de actividad, no te pones a pensar en qué músculo vas a activar o qué zonas vas a mover, simplemente la haces por inherencia. Y lo importante es saber si la fascia le está proporcionando ese soporte o ese sustento para la transmisión de cargas. ¿Okay? Otro ejemplo muy claro es cómo la fascia plantar, en este caso, transmite cargas desde la región calcánea hacia los dedos del pie. Y es muy interesante porque ciertos músculos con los que está relacionada la fascia plantar tienden a adaptar o cambiar ligeramente el tejido, que ahorita vamos a hablar de eso un poquito, y proyectan una fuerza a nivel del centro del pie o a nivel del dedo gordo del pie, y cuando éste carece de cierta función, o carece o pierde cierta adaptación, se transmite de forma inadecuada hacia el talón, haciendo pensar a la persona de que tiene un problema de espolón calcáneo o tiene algún tipo de problema netamente en el talón, ¿sí? Cuando simplemente es cuestión de la adaptación de músculos como el aductor del dedo gordo o el tibial posterior, o hasta inclusive el cuadro plantar, que también infiere ahí. Bien, entonces también esa es la razón por la que las personas con fascitis plantar tienden a sentir el problema también en el talón, confundiéndose con un signo clínico de espolón calcáneo o daño o cualquier afección a nivel del talón, ¿no? Bien, ahora, esta parte para mí, o bueno, yo considero que es sumamente relevante para la parte de liberación miofacial, y es entender que la fascia, a través de esas dos propiedades, es decir, a través de eh, la tensegridad y el anisotropismo, permiten de que este tejido solo se comporte de dos formas. La fascia no hace nada más, ¿sí? La fascia solo se organiza y se desorganiza. Es decir, que la fascia se desorganiza para poder adaptarse a ciertos movimientos o ciertos hábitos y después se vuelve a organizar a las necesidades de cada persona. ¿Ok? A la fascia, y que ahorita con el músculo también vamos a hablar de eso un poquito, a la fascia no se endurece como tal, la fascia no se estira, la fascia no le entra aire, no se hace nudo, la fascia no se hace bola, ¿sí? Básicamente la fascia se organiza y se desorganiza, y esos mecanismos de bolas o de tensiones que han visto lo vamos a ir explicando para que se entienda bien ese tema, pero la fascia solamente se desorganiza para producir
adaptaciones y se organiza cuando ya el sujeto se ha adaptado a dichos movimientos. Entonces, cuando una persona, ojo, este es un dato clínico muy interesante, cuando una persona se siente duro o rígido, ¿sí? El entendimiento es que, o el comportamiento de la fascia es que se ha desorganizado y se ha organizado de forma a la necesidad del músculo. En este caso, la fascia solo sigue el comportamiento del músculo, ¿ok? Entonces, la fascia, y, y entender esto también te permite un poquito ampliar ciertos conocimientos. La fascia es un tejido netamente adaptativo. Quiere decir que cuando tú ves una espalda rígida, una espalda dura, es simplemente una persona que no se mueve. Como no se mueve, la fascia se adapta a dicho hábito o a dicho estilo de vida. Por otra parte, si la fascia está, o bueno, si notas que la piel está muy flácida y que de alguna forma en la espalda o en las piernas notas de que la fascia está muy como que, como bolsa, por ejemplo, quiere decir que el estilo de vida de esa persona está relacionada con un exceso de movimiento o con demasiada, o en esa zona hay demasiada movilidad, ¿sí? Dependiendo de su estilo de vida. Y acá, como vuelvo a repetir, no es una clase netamente de fascia, porque si no hablaríamos, pero químicamente lo que sucede, eh, químicamente lo que sucede es entender que la fascia, cuando la persona tiende a tener un comportamiento de poca movilidad y se vuelve, como ustedes lo dicen, ¿no? Como se vuelve duro o rígido esa zona, celularmente a la fascia le ingresa mucho, bueno, a la célula de la fascia le ingresa mucho más colágeno de tipo 1, lo que proyecta mayor sensación de rigidez. Mientras que si la fascia está más flácida, o la piel está más flácida, perdón, y se siente la sensación como si se estuviera chorreando la piel, es porque a la célula como tal le está ingresando más sustancia fundamental y está captando mucha más célula de agua, le está ingresando más agua, ¿ok? Entonces, tienes esas dos versiones de fascia. ¿Sí? Si bien es cierto, la fascia solamente se organiza y desorganiza, tienes dos comportamientos muy clásicos a nivel clínico. O lo sientes duro por el exceso de colágeno llegado a la célula muscular y a la célula de la fascia, proyectando rigidez o dureza. Y por otra parte tienes a una persona que la piel está muy flácida o de repente como si estuviera colgando o hecho bolsa, donde la persona tiene hábitos de exceso de movimiento, la zona se está moviendo demasiado, ¿sí? Y lo que proyecta mayor llegada de agua a la zona. Ahora, Una pregunta, profesor. ya recordemos que las preguntas al final va a haber un momento de preguntas y todo eso. Ah, ok. No te preocupes, no te preocupes. Igual todas las preguntas lo leemos, lo consultamos al final. Bien. Entonces, para yo poder entender el comportamiento de la fascia, tengo que entender el comportamiento del músculo, porque la fascia simplemente va a responder a lo que el músculo está proyectando o la adaptación de lo que el músculo te está dando. Importante mencionar que la fascia no tiene una forma, es tridimensional. ¿Qué quiere decir? De que no tiene dirección como tal, pero va a seguir el comportamiento del músculo, porque es un tejido que lo va a recubrir. Entonces, antes se hablaba sobre un estiramiento de la fascia o sobre un estiramiento del músculo. Cuando vemos esto en la parte clínica, puedes percibir de que la práctica de estiramiento no genera cambios significativos a nivel de la fascia y al contrario, como posterior al estiramiento va a haber un mecanismo de contracción por parte del músculo, esa fascia va a empezar a sentirse mucho más rígida, mucho más dura, o la piel se va a sentir mucho más tensa, pues, ¿no?
Importante también mencionar de que hay ciertos autores que dicen que la fascia tiene una forma espiral, ¿ya? Y esto más que todo lo entiendo por el tema de las cadenas musculares y todo eso. Bien, entonces, ¿qué tienes que saber? Que el estiramiento excesivo, ¿ya? Va a proyectar que se pierda la forma natural y la elasticidad de la fascia, dando lugar a que esa fascia se vuelva más rígida, más dura, ¿sí? Que ya se sabe que no se pone dura ni rígida, simplemente se está organizando, desorganizando a las necesidades de cada quien, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace mención a esto? ¿Por qué? Porque recordemos que el músculo como tal es incapaz de estirarse, ¿sí? Profesor, mentira, porque en la mañana yo me estiré. Ok, la sensación de estiramiento proviene 80% del tendón y 20% del nervio, ¿sí? Entonces, lo voy a explicar de manera sencilla, o bueno, que se deje entender al menos. Cuando yo proyecto un estiramiento, van a haber dos estructuras que me van a informar, o bueno, le van a informar al cerebro de qué está pasando. Por una parte, en el tendón va a estar el órgano tendinoso de Golgi y por otra parte, en el músculo va a estar el fuso neuromuscular o uso neuromuscular, como quieras llamar. El órgano tendinoso de Golgi le avisa al cerebro del grado de tensión que existe en el tendón, mientras que el fuso neuromuscular le avisa al cerebro sobre el grado de tensión del músculo. Entonces, cuando tú te estiras, ¿sí? Cuando tú te estás estirando, el órgano de tendinoso de Golgi le manda información al cerebro y le dice, hey, estamos entrando en un grado de tensión, ¿ok? Por ende, el fuso neuromuscular le dice al cerebro, ah, está bien, perfecto, hay que relajarnos para que se permita que se aumente la tensión. Pero cuando tú sobreestiras o cuando hay un estiramiento excesivo, lo que va a pasar es de que el fuso neuromuscular, al entrar en percepción de demasiada tensión, le va a decir al cerebro, oye, ¿sabes qué? Si yo me sigo relajando, lo que se va a producir es una lesión o se va a empezar a desgarrar. Entonces, no te preocupes. Lo que voy a hacer es contraerme de forma refleja o de forma involuntaria para evitar que se rompa o pase algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, lo que se estira, la sensación de lo que se estira viene del tendón, del nervio, el músculo simplemente se relaja para permitir el estiramiento y posterior a ello, si es demasiado, se contrae para evitar lesiones. Por ende, esa contracción involuntaria o ese aumento de tono va a hacer de que la fascia se comporte, como ustedes ven, de forma rígida, de forma dura. Entonces, por eso es que se va perdiendo su naturaleza de la fascia. Entonces, en la actualidad, las intervenciones como tal, si se habla de fascia, netamente de fascia, ¿ya? Proponen a la fuerza, al movimiento, al ejercicio, a la actividad de ese estilo como eh, mecanismo para mejorar la fascia, ¿no? Ya entonces cuando la fascia se sobreestira constantemente, es como si tú tuvieras una bolsa, sí que está tensa, no tengo acá una bolsa, pero imagínate que tienes una bolsa tensa, que cuando la estiras demasiado, lo único que se proyecta es que en el centro es como si se colgara, ¿no? Como si se rompiera, como si se quisiera romper, ¿no? Se forma blanco inclusive ahí. Entonces, cuando tú vuelves otra vez al mismo grado de tensión, como que se hace bolsa, ¿no? Y por ende se pierden sus capacidades elásticas y se puede ver eh, posturas inadecuadas, se puede ver asimetrías y demás, ¿no? ¿Ya? Básicamente, cuando sucede ese mecanismo, se traduce en que le proporciona menos estabilidad a ciertas estructuras durante el movimiento. ¿Ya? Y acá hay una parte también muy interesante sobre la fascia, y acá como la instructora te menciona de que la fascia sirve como un enterizo, pues, ¿no? Como si se tratara de un recubrimiento en todo tu cuerpo. Y se le solicita, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera acá
en mi chaqueta ahorita bueno, acá lo voy a hacer, ¿ya? Porque en el escudo no. Acá. ¿Ya? Es como si yo tuviera un corte y me lo cosen. Entonces, básicamente me dejan ahí, pues, ¿no? Tenso completamente en la zona. Y si me pides que yo levante el brazo, básicamente voy a levantar hasta acá porque me está manteniendo tenso, ¿sí? Hasta acá. Y es obviamente por la adaptación de el traumatismo, la lesión que pudo haber existido, donde la fascia se adapta de esa forma. ¿Ya? Entonces, la fascia básicamente va también a alterar o va a adaptarse a ciertas necesidades que tenga cada persona, pues, ¿no? ¿Ya? Y después, bueno, proyectar el tema de canales musculares, pero eso ya se va para otro lado. Bien, entonces, si yo ya entendí el concepto de fascia y sé que la fascia como tal es adaptativa al músculo, mínimo tengo que entender qué pasa con el músculo, ¿no? Sí, para entender de dónde está viniendo el problema. Entonces, cuando nosotros realizamos ciertos estudios sobre los músculos, cuando vemos cómo es la capacidad muscular, tienes que entender dos cosas. El músculo solamente se relaja y se contrae, no hace nada más, ¿sí? Al músculo no le entra aire, no se hace bola, no se hace nudo, no le entra aguja, no sé qué más cosas, ¿no? Ah, bueno, aguja sí, ¿no? Sí, sí, si tuvieras que introducir, pues, ¿no? No, pero la cosa es que se siente como un pinchazo y crees que es el músculo, ¿no? Entonces, el músculo solamente aumenta su tono, es decir, se contrae, ¿ok? Hace fuerza para que tú te puedas mover y reduce su tono, es decir, se relaja para que puedas descansar posterior a esa fase de contracción, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, acá ¿dónde estoy? Ya, en la imagen acá del músculo, ¿sí? Que acá está el músculo y acá está la fascia, cuando vemos los fascículos y las fibras musculares, vemos que también la fascia los rodea, ¿sí? Nos vamos a la célula más pequeñita que existe del músculo, que es la sarcómera, y nos damos cuenta que si abrimos una sarcómera, que estas son pequeñas sarcómeras, así como si fueran tubulitos, ¿ya? Cuando abrimos una sarcómera y la partimos a la mitad, nos damos cuenta de que tiene este esquema, ¿sí? Entonces, como tal, el músculo es incapaz de estirarse, ya que hablar de estiramiento sería que las células musculares proyecten o se jalasen, ¿sí? Como si se estuvieran estirando. Y no sucede eso como tal. El músculo solamente está en periodo de relajación, ¿sí? Así, esta es su forma de periodo de relajación, y esta es su forma de periodo de contracción, ¿ok? Bien, entonces, cuando hablamos del tono muscular hay varias definiciones, pero la más sencilla para que tú puedas entender qué es el tono muscular se refiere a ese equilibrio que va a haber entre relajación y contracción. ¿Sí? De forma involuntaria, ojo, tu cuerpo tiene la capacidad de que para que se pueda generar el movimiento, el tono muscular tiene que permitirle el movimiento. Entonces, si yo de repente muevo la mano, ¿sí? Los músculos extensores, en este caso, se van a contraer para permitir esa extensión y los músculos flexores me van a permitir relajarse para permitir el movimiento. ¿Ya? Entonces, el tono muscular es ese grado de equilibrio o ese punto neutro que le permite al cuerpo estar ni tan contraído como para que esté duro el movimiento y no se puede hacer, ¿sí? Como que está amarrado, o ni tan relajado como para que se caiga el brazo, para que pierda fuerza el brazo, ¿ya? Entonces, cuando un músculo aumenta su tono, lo va a hacer para generar fuerza. Y cuando un músculo disminuye su tono, lo va a hacer para relajarse. Pero el problema de ustedes, que ven clínicamente a cada rato, o en pacientes, es de que notan constantemente que el tono muscular está aumentado. Por lo general lo asumen que está con contractura, que está con bolas o demás. Entonces, cuando el tono aumenta, lo vamos a hacer con una metáfora
que es muy buena para que se entienda fácilmente por qué el tono muscular aumenta. Y no es que el músculo se contractura ni nada de eso, simplemente es de que el músculo empieza a aumentar su fuerza, ¿sí? Aumenta el periodo de contracción, pero igual se va a tener que relajar, ¿sí? Aumenta el periodo de contracción para producir unas ciertas demandas sobre el movimiento. Entonces, ¿por qué un músculo aumentaría su tono de pronto? ¿Por qué esas típicas personas sienten de que la espalda está dura? ¿Por qué es típico trapecio duro, rígido? No sé. Bueno. Imagínate que hoy, viernes, te han dejado una tarea grupal hasta el siguiente viernes. Entonces, para que se pueda entregar dicho trabajo, les mandan a 4 personas. De las 4 personas, solo uno trabaja. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona que está trabajando sola? Se va sobre esforzar, se va sobre exigir. ¿Me dejo entender? Entonces, es lo mismo. Cuando a una persona la sometes a una actividad y de pronto aumenta su tono, es por una sencilla razón. Los músculos que deberían acompañar al músculo principal o los músculos de dicha actividad no están trabajando, no están haciendo su chamba, no están realizando, pues, ¿no? el, la demanda que se debería, ¿ya? Entonces, considerar de que el músculo aumenta su tono por la exigencia del trabajo basado en de, la poca ayuda de los músculos que deberían estar generando dicha fuerza. Un ejemplo sencillo, ¿eh? Y que suele pasar bastante, porque igual todos los músculos tienen explicación, pero igual no, nos iríamos un montón, no hacia otro lado tampoco. Si, por ejemplo, el paciente tuviera el trapecio aumentado su tono, es por una sencilla razón. El elevador de la escápula no está haciendo su trabajo. Como no está haciendo su trabajo el elevador de la escápula, lo que va a suceder es que ese músculo trapecio va a empezar a aumentar su tono progresivamente. Entonces, considerar esto del aumento de tono como una adaptación de rigidez de la fascia. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves los paravertebrales de una persona bien duros, bien rígidos, plantéate la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué está duro? ¿Por qué está rígido? Entonces, tú normalmente, es que está contracturado. No, simplemente es que aumentó su tono, ya que los verdaderos extensores de cadera o los verdaderos extensores de toda esa región no están haciendo su trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿y por qué me llega a doler? ¿Por qué me llega a doler cuando se aumenta el tono muscular o los periodos de contracción aumentan y de alguna forma se fatiga el músculo y llega a cansarse tanto que me empieza a molestar, me empieza a doler? Y para esto tenemos que irnos a algo súper sencillo anatómicamente, y es que todos los músculos están inervados, ¿sí? Todos los músculos van a tener la llegada de nervio. Entonces, este músculo simplemente va a responder a las demandas del sistema nervioso, para que se entienda. Y vamos a irnos un poquito al tema del músculo de la espalda para que se pueda entender el tema. Cuando el nervio periférico tiende a dar una división, ¿sí? A la llegada de la médula espinal, se va a dividir en dos, en una raíz anterior y en una raíz posterior. Ahora, vayámonos en esa raíz posterior que transmite información sensitiva. Entonces, el ramo dorsal de ese nervio periférico que trasciende hacia ciertas estructuras se va a dividir en dos, como se puede ver en la imagen, en el ramo medial y en el ramo lateral, que va a inervar ciertas estructuras, como por ejemplo músculos multífidos, que es muy interesante esa parte a nivel de columna, ¿sí? Y músculos erectores de la columna, ¿sí? Entonces, cuando, para que se entienda la cadena, ojo,
Cuando la fascia se siente dura, se siente rígida, es por la adaptación del músculo. Y este músculo se está adaptando según las necesidades del sistema nervioso que le coloque. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo explico esto? Facilísimo. Cuando se produce un traumatismo, es decir, un golpe, una contusión, un daño, ya sea directo o indirecto, el paciente está en periodos de inmovilización, o sea, no se mueve, ¿ok? Lo que produce de que se vuelva rígida esa fascia. Hay procesos inflamatorios, ¿sí? Dolor también puede ser. Antes de la adaptación puede existir dolor por un mecanismo de lesión, que se ha golpeado, se ha caído, ¿ya? No ha tenido previo calentamiento, ¿sí? Y hablamos de calentamiento que no hay nada que ver con estiramiento, no tiene ninguna relación el calentamiento con estiramiento. O factores químicos relacionados con ciertos periodos de emociones, se va a producir un mecanismo de protección por parte del músculo, que ustedes lo van a conocer como espasmo muscular, lo que va a restringir la movilidad. Esto de acá va a hacer de que se produzca poca llegada de sangre al tejido o a la zona, ¿sí? Que eso va a aumentar la señal de dolor, la señal nociceptiva, que curiosamente genera también una contracción refleja del músculo, volviendo a aumentar la movilidad y metiéndole en un círculo vicioso a la persona. ¿Ya? Entonces, el dolor proyectado por ese músculo es más de carácter visceral, es decir, más de carácter de vaso sanguíneo y la poca llegada de la sangre al tejido, que del mismo músculo en sí. El músculo simplemente, métete esto en la cabeza, el músculo simplemente se contrae o aumenta su tono para proteger, ¿sí? Lo que produce es un mecanismo de protección. Profesor, ¿cómo así me va a proteger si me está provocando dolor? Y que claro, y es que el dolor no es malo, el dolor es buenísimo que suceda, porque el dolor te está alarmando de que hay un problema. Entonces, si el músculo se ha aumentado su tono, ¿sí? Se ha producido dolor. Lo que te está diciendo el sistema nervioso es que le pongas atención a ese lugar y tomes acción como se debe. ¿Ok? Entonces, importantísimo conocer de que, por lo general, el músculo simplemente es una víctima de lo que está pasando. Bien, entonces, acá hay una gráfica un poquito más, bueno, eso es pues ya para los que tengan la diapositiva, hay una gráfica un poquito más específica de lo que está pasando, ¿sí? Sobre esa isquemia, esa llegada de isquemia. Pero lo que hay que entender es de que el cerebro, el sistema nervioso central, va a controlar al músculo en base a las necesidades. Y cuando hay una lesión, cuando hay un daño como tal, lo que el cerebro va a hacer a través del bulbo raquídeo es liberar ciertos químicos para aumentar esa señal de alarma, ¿sí? Esa actividad simpática, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial para mantener a las estructuras que rodean a la zona eh, con los aportes nutritivos que se necesitan. Sin embargo, esto al ser excesivo, lo que va a provocar a nivel de esa cadena simpática es una alteración visceral. Cuando hablo de visceral, hablo de vaso sanguíneo. Visceral sobre las afecciones de la poca llegada de sangre a ese músculo. Entonces, acá van a existir varios cambios químicos que van a suceder dentro del músculo y principalmente la liberación de interleucinas o citoquinas que están relacionadas con factores proinflamatorios, ya la llegada de ATP, ¿sí? Va a haber, en sí va a haber fases en las que el ATP va a ser deficiente y fases donde el ATP va a estar exacerbado, ¿ya? Y considerar de que el cerebro simplemente está intentando protegerte para que tú no te sigas lesionando. ¿Ya? Entonces, igual, cuando sucede eso, hay un, un sustento clínico que puede considerarse
para entender cómo es ese círculo vicioso, porque llega a ser un círculo vicioso, ojo, de no atenderse, llega a ser un círculo vicioso que es capaz de cambiar el contexto completamente del paciente. Entonces, cuando se produce dicho dolor, hay una alteración sensitiva en la zona, ¿ok? Entonces, la creación de puntos gatillos miofaciales es inherente, va a suceder, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de puntos gatillos miofaciales, tenemos que entender que son zonas hipersensibles. ¿Sí? Curiosamente, hay presencia de una banda tensa miofacial, que es lo que ustedes llegan a tocar en alguno de los casos, que ahorita vamos a explicar que es una banda tensa miofacial, y da dolor referido. Entonces, cuando hiperestiras o contraes demasiado y entras a una fase de fatiga o haces una sobrecarga, vas a provocar un microtrauma dentro del músculo, de la fibra muscular. Lo que va a empezar a dañar el retículo sarcoplasmático y el sarcolema, ¿sí? Que liberará calcio intracelular. No es el calcio de la leche de vaca ni del queso, es un calcio que nuestro propio cuerpo puede crear, ¿ya? Lo que va a producir que el músculo entre en una fase de contracción superior a la fase de relajación. Y esto va a hacer de que los vasos sanguíneos que rodean a la estructura se alteren, haciendo llegar poca sangre al tejido. Y esto a su vez va a hacer de que ese fallo en la bomba de recaptación de calcio intracelular va a empezar a sensibilizar la zona, como si hubiera una señal de alarma en el lugar, que lo relacionan con la formación y activación de puntos gatillo miofaciales. Entonces, eso va a liberar sustancias de dolor, sustancias nociceptivas, ¿ya? Entonces va a haber un dolor localizado. Y cuando tú tienes dolor localizado, un dolor muy puntual, lo que como defensa, lo que tú vas a hacer es evitar moverte. Entonces, va a haber una protección por parte del tejido muscular y por ende va a haber pérdida de flexibilidad, porque como la fascia está rodeando a las estructuras musculares y se está empezando a organizar de forma rígida, ¿ya? Va a provocar de que cuando tú quieras hacer alguna sobrecarga, un estiramiento pequeñito o una fuerza, va a empezar a reproducir otra vez este cuadro clínico, metiéndolo en un círculo vicioso al paciente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que cuando nosotros hacemos la liberación miofacial, hay una estructura muy cotizada o muy hablada que suele ser confundida, ¿sí? Y hablamos de una banda tensa miofacial o una banda miofacial palpable, que va a ser ese grupo de fibras. Hablamos de fascia, ojo, va a ser ese grupo de fibras que se va a extender sobre ese músculo o esas fibras musculares que han generado un mayor periodo de contracción. Por ende, solamente un pedacito o una cierta parte del músculo se pareciera como si hubiera una bola ahí o como si hubiera una sensación de rigidez, una sensación de un puente, ¿no? De un rompemuelle. Y es porque en esa zona la fascia se ha adaptado, como que se ha endurecido, ¿ya? Se ha organizado de esa forma para que pueda mantener dicha adaptación con respecto al músculo, ¿ya? Entonces, es importante de que esa banda tensa miofacial pueda ser detectada en una evaluación clínica. Y cuando hablo de detectar una evaluación clínica, no hablo de palpar y decir, ah, acá está una bola, ¿no? No, hay pruebas o hay mecanismos para poder evaluar, ¿ok? Entonces, lo que ustedes notan en sí no es el músculo, pues no van a poder llegar a tocar al músculo como tal, ¿sí? Lo máximo que pueden llegar a tocar es piel y la inducción de la fascia por debajo de esta. Se puede notar una banda palpable, claro, sí se puede notar, pero no es que la estás tocando como tal, sino es simplemente la adaptación que existe por debajo. Bueno, hay algunos que de repente no llegan a entender y básicamente lo pueden comparar si es que desean, no es el término, pero si es que desean lo pueden comparar como que esa zona se vuelve como callosa,
¿sí? Como si fuera un callo en esa zona, ya que se vuelve duro, se vuelve rígido. ¿Ya? Bien. Y, profesor, pero ya para pasar al break, porque va a haber un break donde va a hablar una coordinadora, ya ahorita le hago el pase. Profesor, pero yo cuando masajeo, esa bola desaparece. Es que le he disuelto la bola, le he disuelto la tensión, pero no, el nudo le he disuelto. Y no, simplemente hay que entender algo muy sencillo. Y es que la piel, como tal, ¿sí? Hablo de esta piel, el órgano, tiene ciertas estructuras neurosensitivas que van a permitir transmitir información hacia el cerebro desde el exterior hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces supuestamente el masaje para disolver o la técnica que desees para disolver, lo único que haces es cambiarle el enfoque al cerebro, ¿sí? Es decir, como que, oye, me está doliendo esto, oye, no le prestes atención porque acá te estamos haciendo presión, le prestas atención a la presión y cuando vuelves o cuando el cerebro le presta atención al problema de nuevo, eh, ya existen cambios adaptativos porque la persona ya se empieza a mover más, se empieza a adaptar, pues, ¿no? De forma correcta. Inclusive la misma piel puede hacer ese mecanismo, ¿no? De adaptación sobre la fascia. Y cuando tú le colocas calor y crees que estás disolviendo el músculo, crees que estás de repente haciendo de que el músculo se relaje, ¿no? Lo único que estás haciendo es que la fascia se adapte a esos mecanismos producto del estímulo que le estás dando, ¿sí? Ya sea con vibraciones, con presiones, con fricciones. De repente hay algunos que les gusta hacer el tema de ser de repente más agresivo, ¿no? Pero lo único que le estás haciendo es cambiarle la atención al sistema nervioso del paciente para que poco a poco este se vaya adaptando, ¿sí? Bien, ahora a continuación le vamos a dar pase a coordinación para que hable de algunos temitas bueno, ahí le dejo. Buenos días, estimados y estimadas. Mi nombre es Alessandra, soy asesora comercial del grupo Secatesis. Bueno, vengo a comentarles sobre los certificados, ya que tiene este taller gratuito. Tenemos el certificado virtual, que es la grabación más el PPT, que es de 30 soles. También tenemos el certificado físico más grabación más PPT de 45 soles. Bueno, el certificado que brindamos es por horas académicas a nombre de nuestra institución. Ahorita estoy enviando el link para que puedan registrar su asistencia. A ver, un momento. Eh, en ese link que acabo de enviar se registran su asistencia del día de hoy que han asistido a este taller gratuito. Y también le estoy enviando la descripción de los certificados que brindamos en este taller gratuito. Los que estén interesados se pueden unir al grupo del taller que ahorita voy a enviar por el chat del Zoom. A ese grupo se unen y los que estén interesados me están brindando su captura de su pago de su certificado. Si tienen alguna consulta me la pueden realizar, estimadas. Buenas tardes. Una consulta, por favor. Sí, dígame, estimada, buenas tardes. ¿Yo podría realizar el pago el día de mañana? Sí, estimada, sí puede realizar el pago el día de mañana. Con respecto
respecto al dolor miofacial, ¿ya? Y para saber cuándo utilizar liberación miofacial y cuándo utilizar otras intervenciones. Entonces, el dolor miofacial, por lo general, va a ser un dolor local que al transcurso de cierta gravedad clínica es capaz de irradiar. ¿Ok? Irradia por el mismo mecanismo que le mostré sobre la llegada del ramo dorsal a ciertos músculos que comparten ciertas estructuras, ¿ya? Un dolor mantenido o localizado en todo momento, ¿sí? Las posturas mantenidas tienden a fatigar el segmento y sobre todo hay una presencia de un punto gatillo miofacial. Entonces, dentro de las intervenciones o líneas de tratamiento, digo línea de tratamiento porque cada paciente es independiente, ¿sí? Cada persona se trata distinto, ¿ya? Hay que entender que la hipoalgesia la puedes provocar con alguna llegada de las barreras motrices de digitopresión o la punción seca, que también tiene ese concepto de liberación miofacial que ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Ejercicios siempre, movilidad, activación neuromuscular, lo que se había mencionado, ¿no? Del trabajo de 4, solamente uno lo hace, ¿ya? Activar el músculo que no está haciendo su trabajo. Fuerza, ¿sí? Sobre todo fuerza, para implementar ciertas adaptaciones positivas en el tejido del paciente, ¿ya? Bien, entonces, ¿y existe alguna forma de poder evaluar el tejido miofacial? Si bien es cierto, la prueba es muy sensible en sí, es decir, no es tan específica, ojo, pero me permite tener ciertos criterios de adaptación sobre la piel del paciente. Por ejemplo, en espalda, si hablamos de espalda, nos vamos a basar en la prueba telescópica de asimetría miofacial de Pilat, ¿ya? Que nos dice lo siguiente. Colocamos a la persona boca abajo, ¿sí? Obviamente descubierto, no sirve sobre la ropa, tiene que ser sobre la piel como tal. Buscamos que se divida imaginariamente en derecha e izquierda y considerar de hacer 3 divisiones para la parte superior, para la parte media y para la parte inferior, entendiéndose que no hay una regla como que diga de acá a acá o de acá a acá, no, simplemente ah, es muy subjetivo la línea que tú quieras implementar, pero sí se tiene que marcar 6 cuadrantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque Pilar lo que te menciona es de que lo que a ti te va a producir dolor o lo que te va a producir daño, disfunción o lesión como tal, son las asimetrías que te puede provocar la fascia. Y no hablo de asimetrías del movimiento como tal, porque las asimetrías del movimiento se pueden producir por un mecanismo de adaptación, sino hablo de las asimetrías a nivel de la prueba que te dicen o te inducen de que tú puedes con esta prueba saber si se hace liberación miofacial o el problema es de otro origen, ¿no? Entonces supongamos que la persona tiene un problema de dolor de espalda, un problema general en la espalda, y tú proyectas a hacer una entrada cefálica, es decir, te vas a colocar a nivel de la cabeza del paciente, paradito, y te vas a deslizar con tus manos sobre la piel del paciente y vas a proyectar cierto grado de tensión hacia caudal o hacia inferior, ¿sí? Para ver cuánto te permite avanzar. Ojo, intentemos que sea lo más objetivo, ya que no es de tratar de ver duendes donde no los hay, ¿ya? O fantasmas donde no lo hay, sino que hay que buscar saber si el lado derecho o el lado izquierdo te permite deslizarte más de un lado que del otro. Si te permitiera deslizar más, ¿sí? Tú vas a pausar ese lugar y te vas a hacer la liberación miofacial en el lado donde no te permite deslizar tanto. Si en ambos casos tú ves que los dos avanzan igual, aunque sea poquito, pero avanzan igual,
no tenemos nada que hacer con la liberación miofascial. Si ustedes al momento de avanzar, avanzan un montón, tampoco tienen que hacer nada con la liberación miofascial. La liberación miofascial, tú cuando avanzas con una mano, ¿sí? Esta mano, por ejemplo, avanza mucho y esta avanza poquito. Entonces, esta mano de acá, en este cuadrante donde está esta mano, yo hago mi liberación miofascial. Ahora, entendiéndose de que yo no arrastro mi mano, ojo, no es que yo arrastro mi mano sobre la piel, solamente busco la tensión de la piel. Ok, se puede ver. Busco solamente a saber cuánto de tensión me puede dar la piel, hasta donde me llega la tensión de la piel, hasta ahí nada más llego. ¿Ya? Y lo mismo repetimos en los siguientes cuadrantes. Bueno, en ese caso, sí hay un tema justificable de hacer liberación miofascial. Bien, hay algunas otras pruebas que me permiten saber si yo puedo hacer liberación miofascial en extremidades, para saber más o menos si el problema es miofacial o no, ¿no? Por las restricciones. Ahora, también entender que la capacidad adaptativa de cada persona es distinta, ojo, porque yo puedo tener una cicatriz que me han operado toda esta parte de acá y el brazo no se levanta, y curiosamente el dolor es en el brazo izquierdo, no es en el brazo derecho, así que valoren bastante la capacidad de adaptación de cada persona. Entonces, en la prueba de arrastre, tiene la misma lógica que a nivel de la prueba telescópica de espalda, y es el evaluador sentado en la parte posterior del paciente. El paciente va a estar de pie, tú colocas tus manitos ahí, ¿sí? Sobre la espalda del paciente, y le vas a pedir que se agache. Entonces, cuando se agacha, lo que tú tienes que darte cuenta es de que le pides que se agache, y lo que tienes que darte cuenta en todo momento es que tu mano tiene que estar en contacto con la piel del paciente, y cuando vuelva tiene que estar en el mismo lugar, ¿no? Si de repente se encontró que cuando volvió el lado derecho está más arriba que el lado izquierdo, ¿sí? En el lado que está más arriba donde se hace, en ese lado generalmente se hace la liberación miofascial. El test de lateroflexión, le pedimos al paciente que se ponga de pie, ¿ya? Y que se incline hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Lo que se entiende es de que le das un punto para que toque. En este caso le puedes dar la parte lateral de la rodilla, la parte lateral externa de la rodilla, y que se toque, pues, ¿no? Entonces que llegue hasta el punto que más le permite inclinándose hacia el costado. Si, por ejemplo, los puntos de referencia en el brazo derecho llegan más abajo que en el brazo izquierdo, ¿sí? Posiblemente la liberación miofascial se dé en el lado contrario al lado donde ha llegado poquito. Bueno. Bien. Test de flexión de tronco con el miembro inferior cruzado. El paciente, acá creo que lo puedo hacer. A ver, espérate, creo que sí lo puedo hacer. A ver. Mm, no, creo que tengo que ir un poquito más lejos porque muy cerca. En el test, por ejemplo, de flexión, de lateroflexión, se le pide al paciente que se incline y que agarre, pues, ¿no? Una parte de su rodilla a la parte derecha. Si, por ejemplo, el paciente llega hasta acá nada más en el lado derecho, pero llega hasta acá, por ejemplo, hasta por acá en el lado izquierdo, ¿sí? Se supone que el lado contrario del lado que quedó chiquitito es este lado el que no le permite avanzar, ya es donde vas a hacer tu liberación facial. Después, en el test de flexión de tronco con miembro inferior cruzado, lo que te dice es que coloques tus piernas de esta forma, ¿sí? Si de repente la persona no puede llegar a esta posición, aunque sea ahí abajito, ¿ya? Y que una vez ahí, la persona se agache. Entonces, cuando se agacha, ¿sí? Lo que debería suceder es de que la persona mantenga la linealidad, bueno, o sea que cuando se agache puede sentir un poco de problema a nivel de cadera, ¿ya? Pero cuando se agacha, ¿ok? Tiene que mantenerse derecho. No está permitido ni que se vaya hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y también las sensaciones tienen que ser las mismas. Si yo, por ejemplo, acá
me agacho y veo que el problema o la sensación está en cadera, ok. El detalle es que cuando yo hago el lado contrario, la sensación también tiene que estar en cadera, no puede estar en rodilla o en muslo, tal, ¿ya? Entonces, considerar siempre que esas zonas que te están guardando tensión, o esas sensaciones que te están dando como que restricciones, ahí es donde puedes hacer tu liberación miofascial. ¿Listo? El test de alargamiento de brazo, básicamente le vas a pedir a la persona que se eche boca arriba, ¿ya? Y que levante los brazos, ¿no? Y los brazos tienen que estar a la misma medida. Si, por ejemplo, este brazo levantó hasta acá, ¿sí? Y está derechito, y este brazo levanta pero con flexión, se entiende que hay un tema de restricción miofascial en toda la región del brazo, inclusive hasta el cerrato anterior, ¿no? El test de Thomas, que se puede ver ahí en la imagen a la persona, la primera imagen de abajo, donde la persona se agarra la rodilla, ¿ya? Y la pierna que se está evaluando es la pierna que se ha quedado libre, la que no se ha llevado a la rodilla, ¿ya? Y lo que busca es saber si al momento de llevar la rodilla al pecho, la rodilla se extiende o simplemente el muslo se separa de la camilla. Si la rodilla se extiende, hay un tema de restricción a nivel de cuádriceps. Si el muslo se levanta, hay un tema de restricción a nivel del psoas. ¿Ya? La prueba de rotación interna pasivo en supino en prono, igual, la misma lógica. El paciente, la prueba de Craig, ¿no? La clásica prueba de Craig, donde el paciente se le echa boca abajo, se le pide que doble las rodillas, más o menos alineados los pies, se busca de que lo suelte hacia los dos costados. Si de repente la persona suelta demasiado para el lado derecho y poquito para el lado izquierdo, en esa parte que ha sido poquita, estaría pues la restricción en este caso, ¿no? La prueba de flexión de rodillas en prono, ¿ya? Lo que busca es que el paciente se eche boca abajo y lleve los talones hacia los glúteos, es decir, que doble lo máximo que puede las rodillas hacia atrás. Y la sensación que debería provocarle es adelante en la cara anterior del cuádriceps, ¿sí? Para saber si existe o no tema de restricción miofacial, ¿no? El test de rotación cervical en pasivo, básicamente el cuello, ¿sí? Cuando gira, lo que debe provocar es de que gire más o menos a la mitad de la clavícula, ¿ya? Entonces, cuando tú le haces el giro, ¿sí? Porque es la parte del terapeuta el que hace el giro, como tal, tiene que llegar hasta la parte de la clavícula. Si tú, sin poner demasiada fuerza, solamente permítele que caiga, ¿ya? Si tú lo haces y ves que el lado derecho avanza mucho, el lado izquierdo avanza poco, ya ahí podremos hablar del tema miofacial, ¿no? Y el test del miembro superior, cara anterior, ¿no? Y ese es un test que básicamente te permite saber el tema de la movilidad a nivel del brazo, donde el paciente está así, ¿no? Está ahí sentadito y le pides al paciente que rote con los brazos en 90 grados, ¿ya? Que rote. Obviamente este brazo no, ¿no? El que se valora es este brazo de acá, ¿ya? Que rote y le permites entender dónde está el grado de tensión, dónde siente la sensación. Hay algunos que te van a decir, lo siento en el antebrazo, lo siento en el pectoral o lo siento de repente en el bíceps. Y la misma respuesta tiene que generarse a este nivel. Si las respuestas son incongruentes, ir a hacer la liberación miofacial en las zonas donde tenga mayor sensación de tensión. Bueno, ¿listo? Bien, entonces, obviamente las pruebas, como se vuelven a mencionar, son sensibles, no tienen especificidad. Bien. Entonces, acá sí me voy a detener un poquito para que se entienda el contexto de liberación miofascial. Y si bien es cierto, es una técnica de la terapia manual, ¿sí? Es decir, de que va a ser pasivo la herramienta, es decir, el terapeuta lo va a hacer. Tiene que considerarse de que en el pasado
liberación miofacial significaba que toda la fascia la podías tocar como tal y moverla, ¿ok? En la actualidad, el grado de tensión que tú puedas provocarle con tus manos a la fascia es muy inconsistente. No hay buenos datos referente a la relación entre la fuerza de mis manos con las adaptaciones que yo pueda provocar en la fascia. Es decir, que si yo jalo la piel en este sentido, ¿sí? Y la arrastro, no quiere decir que mi piel se va a quedar así o mi fascia se va a quedar así. Por lo general va a volver otra vez a su sitio. ¿Ya? Entonces, en la actualidad se habla más del concepto de inducción miofacial. ¿Y qué quiere decir inducir? Que tú a través de la piel vas a proyectar que la fascia que esté por debajo empiece a deslizarse, ¿sí? Tú no lo vas a poder tocar a la fascia como tal, ¿sí? Tocar al músculo, tocar a la fascia, no es plausible biológicamente, no se puede. La fascia o el músculo necesitan demasiados julios o fuerza como tal para que se pueda cambiar la estructura. ¿Ya? Y si hablamos de dolor miofacial, tenemos a los pioneros en este caso, Travell y Simmons, que con su gran aporte de dolor miofacial nos permiten entender cómo es el comportamiento. Y ahí te estoy dejando varios libros para que puedas consultar lo que se hace, ¿sí? Por otra parte, el tema de inducción miofacial realizado por Pilat, que es uno de los, en la actualidad uno de los, porque sigue vivo todavía, está viejito pero sigue vivo, es uno de los autores que más representa la técnica como tal, ¿ya? Y que tiene varios libros sobre el tema, que ojo, este libro de acá, el de verdecito donde hay una persona ahí como que volando, es uno que te recomiendo bastante. Bueno, yo no lo tengo en físico, lo tengo en digital, pero es uno que te recomiendo bastante como para que puedas introducirte en este tema de mejor forma. Igual, considerar de que la escuela de terapia manual busca siempre llamar un poquito la atención con el tema de las técnicas, ¿sí? Entonces, considerar bastante de cómo es visto este tema de liberación miofacial en la actualidad. Y para esto, uno de los autores que la verdad me llamó muchísimo la atención es Richelis, que ciertamente hace formaciones a veces acá en Perú sobre ciertas publicaciones que, si bien es cierto, son un poquito costosas, pero valen completamente la pena para entender el tema de liberación miofacial, ¿no? O inducción miofacial, perdón, ¿ya? Entonces, dentro de la liberación miofacial o inducción miofacial, que viene a ser lo mismo, solamente que inducción miofacial tiende a tener un concepto un poquito más real de lo que está pasando. Nos proponen 4 técnicas principales que se pueden aplicar a nivel de el procedimiento, pues, ¿no? El trabajo. Por una parte, la técnica de deslizamiento longitudinal. Colocas tu mano cual técnica de Cyriax, es decir, el dedo de la fuerza, que es el dedo índice, con el dedo medio apoyándose de esta forma. Y no es que friccionas la piel en sentido del músculo, es que sí tienes el sentido del músculo, pero es que te vas a deslizar sobre la piel, ¿sí? Hasta encontrar una resistencia provocada por la piel. Una vez ahí, dejas de hacer presión y sigues avanzando hasta seguir avanzando sobre las restricciones. Quitas presión y sigues avanzando hasta ver hasta dónde la piel se jala y vuelves otra vez y así. ¿Ya? Entonces, en la liberación miofacial tú buscas la inducción de la fascia con ayuda de la piel en sí. ¿Ya? Entonces tienes que todo momento arrastrar. Por ende, uno de los principios de liberación miofacial es no usar ni aceite ni crema. Porque tú al usar aceite o crema ya te deslizas sobre la piel y se pierde completamente el concepto de no deslizarse sobre la piel. ¿Listo? Entonces, es importante que para el deslizamiento longitudinal entiendas cuál es la dirección del músculo. Pero no te preocupa mucho ese tema porque normalmente el músculo se vuelve largo, ¿sí? Se vuelve longitudinal entre sus dos inserciones, pues, ¿no? Entonces, si yo tuviera acá el bíceps, ¿sí? Tuviera el bíceps
y el bíceps, básicamente que tiene dos cabezas que llegan al hombro, ¿no? Llegan hacia la parte anterior del radio. Yo entiendo de que este músculo es longitudinal por la dimensión de sus inserciones, entonces yo hago mi deslizamiento en ese sentido. Por otra parte, está el deslizamiento transverso, que viene a tener el mismo concepto del deslizamiento longitudinal, solamente que en sentido contrario a las fibras musculares, ¿ya? Y que tiene una característica muy interesante, y es que acá se pierde el concepto de hacer el típico masaje Cyriax, sino viene a ser un masaje mucho más a nivel de la congruencia de la yema de los dedos. Es decir, de que si yo coloco mi mano de esta forma, no sé si se puede ver, mis dedos están irregulares, es decir, de que el medio es más grande que el anular o que el índice, ¿no? Que el meñique. Pero si coloco mi mano de esta forma, como en forma de garra, no sé si se puede ver, ¿ya? Ahí, asumen la misma distancia. Entonces, la gran mayoría de técnicas en ese sentido vienen a deslizarse de esta forma, ¿no? ¿Ya? Siempre en sentido contrario a las fibras musculares propuestas dentro de la intervención, ¿no? Por otra parte, está el deslizamiento en J, que es un deslizamiento longitudinal, pero que al final le das una pequeña curvita hacia arriba. ¿Ya? Entonces, bajas, 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 y cuando veas cierta distancia de fricción, o cuando ya la piel te está dando resistencia, le das hacia arriba, ¿sí? Es un giro más que todo de antebrazo, no es tanto de hombro, sino más de antebrazo, ¿ya? Hay una pronosupinación en ese movimiento. Y siempre con una mano se restringe el movimiento de la piel para que no jales de más o no arrastres de más la piel, ¿no? No te vayas tan abajo. Se recomienda, o Pilar lo que te recomienda es que la liberación miofacial lo hagas de 7 a 8 repeticiones en un cuadrante, los cuadrantes que se habían visto en las pruebas telescópicas de espalda, por ejemplo, y para ver o corroborar si hay algún cambio, se vuelve a realizar la prueba para determinar si la piel ya puede deslizarse tranquilamente, ¿no? Y por otro lado están las técnicas de manos cruzadas, que básicamente permiten generar una puesta en tensión de la fascia en sentido contrario. Se proyecta dentro de la técnica quedarse así de entre 3 a 5 minutos, hasta poder sentir las barreras e ir generando tensión. Pero en la actualidad se sabe que 3 a 5 minutos son lo mismo que hacerlo 30 segundos o un minuto, así que no hay ningún problema, ¿ya? Pilar también te menciona que las primeras tres, es decir, el deslizamiento longitudinal, el deslizamiento transversal y el deslizamiento en J, son técnicas superficiales para la fascia superficial, mientras que las manos cruzadas es para un tema más profundo. Pero nos quedamos muy cortos con el tema de profundidad, ¿ya? Es muy superficial. Bien, por ejemplo, vamos a tirar algunos ejemplos de liberación miofacial que suelen ser bastante mencionados en la parte clínica. Para un tema de un paciente con restricción miofacial a nivel de rostro, que también hay pruebas para ver restricción miofacial a nivel de rostro, nos damos cuenta que hay una cierta restricción a nivel del macetero, ¿sí? A pesar de que no existe banda tensa palpable, ¿sí? Lo que hace el evaluador es jalar la piel hacia abajo, ¿no? Si esta piel de acá jala mucho más hacia abajo y esta jala muy poquito, quiere decir que hay un proceso de restricción acá, y generando inducción miofacial vas a poder mejorar la clínica del paciente. Bien, entonces, siempre Pilat te menciona de que la fascia no se va a inducir o no se va a liberar mágicamente a la primera. Es un proceso. Por ende, necesita fases o necesita grados para poder intervenir desde lo más suave hasta lo más complejo.
Entonces, siempre en la fase A o la primera fase, Pilar, lo que te menciona es de que es un simple deslizamiento de piel. Es un simple deslizamiento de piel sobre la zona afectada. Ya con una mano puedes ver cómo sujeta la cabeza del paciente y con la otra mano genera un deslizamiento sobre la piel de esta. Mientras que por otra parte, si ya se necesitara de conceptos un poquito más avanzados sobre la misma técnica, Pilar lo que te propone es avanzar en sentido transversal al músculo macetero. O sea, el macetero, acuérdate que las fibras están hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que hace Pilar al principio es deslizarse hacia abajo para ir jalando la piel, ¿sí? Y en el segundo caso, ubica su dedo índice o puede ubicar ambos dedos y se desliza hacia atrás, como que desde la boca hacia la parte de atrás del cóndilo mandibular, ¿no? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, hay un grado de presión, si bien es cierto, hay un grado de puesta en tensión sobre la fascia, Pilar lo que te menciona es que se tiene que hacer un tema progresivo, pues, ¿no? Bien, en otro caso, si quisiéramos hacer técnicas de manos cruzadas, por ejemplo, a nivel del pectoral, también la misma lógica. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar manos cruzadas lo más cerca de la restricción que se puede evidenciar o de donde puede estar proviniendo y se genera las puestas de tensión contrarias. En el punto en el cual tú sientas de que ya perdiste la tensión y te estás deslizando, ahí se acabó la técnica. Puedes volver otra vez a empezar, ¿no? Estás ahí, estás haciendo fuerzas contrarias, estás así, te quedaste acá, te topaste ahí y sigues avanzando, ya no puedes avanzar más, sigues haciendo fuerza y hay un punto donde avanzas, te deslizas, ya, hasta ahí no me ha quedado la técnica. ¿Listo? Si quisieras algo más avanzado, es decir, seguir la dirección, tú buscas separar la dirección de las manos y puedes proyectar una fuerza fija sobre la inserción external del pectoral y una fuerza deslizante longitudinalmente en sentido caudal para que el pectoral se pueda hacer dicha inducción miofascial, no siempre respetando que en la primera fase estás en sentido de las fibras y en la segunda fase ya es en sentido contrario de las fibras. Bien, por ejemplo, si también habláramos del bíceps braquial, lo que se había mencionado, ¿no? De las pruebas que de repente este brazo al levantarse quedó ahí flexionado y este sí llega completamente, ya puedes utilizar el tema de mano cruzada sobre el bíceps, la misma lógica que en pectoral, ya, y siempre buscando la resistencia, pues, ¿no? Considerando también no apretar ni el codo ni el hombro, ojo, ¿ah? Es muy sutil a nivel de presionar articulaciones, más que todo te quedas a nivel del músculo. Bien, y el deslizamiento transverso también importante en el bíceps, donde acá, por ejemplo, llegas a la parte del músculo y te vas a ir en dirección hacia arriba y hacia abajo sobre la línea del bíceps, o de repente quieres hacer la parte de ciliax como deslizamiento transverso también, o agarras así tus dedos, ¿no? Así de esta forma, y proyectas en este sentido. Ay, perdón. Proyectas en este sentido, hacia arriba y hacia abajo. Bien. Algo que llama la atención muchísimo a nivel de liberación miofascial o inducción miofascial con respecto a músculos profundos, porque hablar del subescapular es un músculo muy profundo, lo que llama la atención bastante es que durante la intervención de estos músculos profundos, Pilat lo que te menciona es de que tienen que ya no realizarse 2 progresiones, sino hasta 3 progresiones. ¿Ok? Entonces, en la fase inicial, se busca que la persona se eche boca arriba y levante el brazo hasta donde pueda, mientras que el terapeuta, el que está haciendo la práctica, coloca su mano y simplemente empuja la piel hacia abajo mientras jala el brazo hacia arriba, ¿ya? Hasta donde te permita, poco a poco.
En la fase 2 o la fase B, ya utilizas tu mano en forma de pinza, le generas presión con tu dedo pulgar y te deslizas hasta donde te permita, ¿ya? Pero sigues teniendo el mismo componente de llevar el brazo hacia atrás. Y en la fase C o en la fase 3, ya introduces la yema de los dedos lo más cerca de la axila, no en la misma axila, sino por debajito de la axila, e introduces esa fuerza como hacia profundo, ¿no? Como hacia adentro, y de ahí vas jalando la piel hacia abajo. Recordar que los plexos nerviosos a este nivel provocan muchísima sensibilidad en esa zona. Esa zona es biológicamente sensible, es como si habláramos de la región inguinal, ya que es muy sensible, independientemente por el toque de la axila, ojo, toda esa zona es muy sensible. Entonces, procuren siempre valorar la tolerancia de cada persona, ¿no? Bien, por ejemplo, nos hablan sobre la liberación miofascial en ciertos componentes estructurales ya en paquetes, ya en grupos musculares. Bien, entonces, lo primero que tenemos que entender es de que podemos iniciar con el paciente boca abajo, ¿ya? Y podemos buscar de que se produzca un deslizamiento transverso con los dedos pulgares y con la yema de los dedos. Entonces vamos deslizando hacia adelante y vamos deslizando hacia atrás. ¿Sí? Como si quisiéramos mover el músculo hacia los costados. Posterior a ello, ya así se realiza un deslizamiento ya completo donde colocas de esta forma, acá por debajo está el músculo, y tu dedo pulgar, ¿sí? Se desliza mientras vas girando la mano y vas deslizando en este sentido. ¿Sí? Hasta donde te dé la piel también. Bien, y en la fase 3 ya buscamos que el paciente flexione la rodilla. Sí, Pilat considera bastante de que el relajar a un músculo permite de que la fascia se intervenga de forma más adecuada. Y entonces acá relajas al músculo del tríceps sural haciendo esa clásica plantiflexión sobre el hombro o sobre el trapecio del terapeuta, ¿ya? Y aparte que los isquios también no ponen resistencia, así que están en completa, ceden completamente a entrar un poco más, ¿no? Según lo que te menciona Pilar. Y ahí ubicas fuerzas en sentido transverso, ¿no? Ingresas acá en el centro, ¿ya? Ingresas en el centro del tríceps y te deslizas hacia afuera. Ahí y vas avanzando otra vez, hasta donde te permita, ¿ya? Recuerda que no se trata de friccionar, ojo, se trata más de un tema de tracción de la piel para el tema de la fascia. Bien, acá hay más ejemplos. Ojo, todos son sacados del libro de Pilato. No lo vas a encontrar las imágenes como tal en internet. Si hay algunas, unas que otras así, pero más que toda de la fachada del libro. Ya, estas son imágenes del mismo libro de Pilato, donde el cuádriceps, por ejemplo, puedes realizar deslizamientos transversos, puedes realizar deslizamientos longitudinales, manos cruzadas. Obviamente siempre dándole esa orientación, pues, ¿no? Primero empezar con deslizamientos longitudinales a favor de las fibras, posteriormente transversos y pues terminar con manos cruzadas, pues, ¿no? Bueno, lo que pasa con respecto a la progresión mencionada, ¿no? También considerar para el tema de la inducción durante el movimiento, que también fue mencionado por Barnes, que llama muchísimo la atención, es que cuando tú produces la inducción miofascial en sentido de el movimiento, en este caso de rotación interna, permites de que la piel te ceda un poco más y pueda seguir avanzando. Ya es como que yo busco, por eso en el subescapular busco empezar mi hombro en 90 grados y poco a poco lo voy llevando a flexión para que me permita arrastrarme con la piel hacia abajo. ¿Ya? O sea, junto al movimiento con la técnica de inducción miofascial. Que en la actualidad las técnicas de terapia manual aisladas no te sustentan mucho clínicamente, pero al juntarlo con el movimiento le aporta un 90% de efectividad con respecto a tu técnica, ¿no?
Bien. Ya. Listo. Listo. También te quería mencionar antes de que pasemos a las preguntas o revisemos algunas preguntas sobre el tema, mencionar de que en la actualidad, PILAT lo que te ofrece es un entendimiento sobre signos clínicos de la fascia, signos clínicos a nivel miogénicos y signos clínicos a nivel de el movimiento y el comportamiento de la fascia durante el movimiento. Si bien es cierto, no englobamos conceptos como cadenas musculares y demás, se entiende que la liberación miofacial, que ahora es llamada en la actualidad como inducción miofacial, porque en sí el real liberador del sistema miofacial es el mismo ejercicio, la misma actividad, ¿ya? Pero sí al momento de inducir, recordemos que es una técnica manual, es decir, es una herramienta más que se puede utilizar y que nunca se busca la mejora clínica con un concepto aislado, siempre se tiene que juntar ya sea con educación en dolor, ya sea con ejercicio, actividad física y dentro de ejercicio hay un montón de alternativas, pero es para que la fascia permita adaptarse correspondientemente a los estilos de vida, a los hábitos que se permiten entender con respecto a, a diferentes tipos de alteraciones en el movimiento, pues, ¿no? Entonces, cuando tú buscas la liberación miofacial o la inducción miofacial, lo que yo te recomiendo, al menos desde mi opinión clínica, es que lo juntes con algún tipo de actividad donde el paciente pueda utilizar lo ganado en alguna función o en algún requerimiento y se pueda ir ganando poco a poco terreno sobre la patología o sobre el problema, pues, ¿no? Ahora, también considerar de que la fascia no es causante de dolor. Ojo, quien te va a avisar del dolor es por la poca llegada o por una alteración vascular sobre el músculo. ¿Ya? Porque el músculo está tranquilo, él está recepcionando información. ¿Ya? Dolor puntual, ese dolor localizado de un punto gatillo miofacial y demás, es producto de esa hipersensibilidad de la zona, de una señal de alarma constante, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay algunos libros, no son artículos, sino libros que te mencionan que la liberación miofacial puede servir o la inducción puede servir para temas de puntos gatillos miofaciales y cuestionable todavía en la actualidad. Más que todo es para las restricciones durante el movimiento, las restricciones que te puede provocar la fascia en la mala adaptación que tienen las personas, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque al principio te mencioné que a la fascia la vuelve rígido la llegada de mucho colágeno intracelular y a la fascia la vuelve flácida la mucha llegada de líquido o agua intracelular, ¿ya? Lo que provoca un desequilibrio, ¿sí? Entonces, constantemente estamos viendo las asimetrías de la fascia, cómo impactan negativamente en el movimiento del paciente, pero también hay que entender de que el único que se ha evidenciado que puede hacer que ese equilibrio vuelva, es decir, de que llegue el suficiente colágeno y llegue el suficiente líquido a la fascia, es el mismo ejercicio, pues, ¿no? La misma actividad física o las mismas adaptaciones que tiene tu cuerpo al movimiento, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la liberación o la inducción miofascial ayuda muchísimo a nivel de percepciones, hay que entender que se tienen que manejar conceptos completos clínicos para poder abordar a tu paciente, ¿no? De forma idónea también. No es solamente manejarnos en la respuesta al síntoma. Hay que entender que ese síntoma está viniendo por algo, no solamente está viniendo porque a ti te parece o tú crees, sino que hay una explicación lógica detrás del problema. ¿Ya? Y acordémonos de que los cambios adaptativos de la fascia en sí van a venir por procesos largos, ¿no? La fascia no se va a adaptar de un momento a otro, ojo. La fascia tiene mecanismos de adaptación un poquito más complejos que hace que pase mucho tiempo y la persona recién está poquito a poquito adaptándose. Es como si me dijera, no, profesor, yo me dormí ayer con 120 kilos y hoy día me desperté con 80 o 70. Tú no puedes bajar tantos kilos de un día para otro.
Entonces, todos los mecanismos de adaptación dentro del cuerpo pasan por un proceso y el cuerpo te va avisando poquito a poquito, ¿ya? Entonces, eso también es importante entender. Bien, antes de que se acabe y me gane la hora, voy a responder acá, no sé qué han dejado. A ver. Eh, a ver, María me dice, ¿la fascia está antes o después que los meridianos? Ok, acá hay un tema muy interesante y es que yo te lo coloco de esta forma. La fascia yo lo puedo observar, es decir, la fascia yo lo puedo manipular. A una persona que ha fallecido yo puedo agarrar por debajo de la piel y voy a encontrarme con la fascia, ¿sí? Acordémonos de que los conceptos de los meridianos están basados en conceptos holísticos o conceptos más a nivel energético, que no son capaces de alguna forma poder tocarse, ¿ya? Si bien es cierto, y yo lo enseño constantemente en la parte de acupuntura, nosotros tenemos un entendimiento de ciertas formas clínicas de ver la patología. El gran problema de, del tema de los chakras o los meridianos es que de alguna forma no se encuentran físicamente. Entonces, no hay una respuesta clara de poderte decirte si están antes o después, o más profundos, o están en el aire. Entonces, hay un tema muy, muy fantasma, ¿no? Muy mágico de poder explicar eso, porque no lo puedo comparar con la fascia, ya que la fascia sí es una estructura que sí se puede tocar, ¿no? Sí se puede palpar. Bien. A ver, espérate. Acá debe haber otra pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh, eh, bien, Sheila me dice, ¿a quienes no se le puede realizar liberación miofascial? Mira, hay una indicación muy interesante sobre las técnicas en sí, y esto lo fui aprendiendo conforme fui estudiando ciertas formas de entendimiento clínico para saber qué, qué marca la diferencia entre una técnica y otra. Y es, y es que en sí, una técnica está indicada para un problema. Si esa persona no tiene ese problema, ¿para qué utilizar dicha técnica? No sé si me dejo entender. Las técnicas como tal, las contraindicaciones que nos marcan es la respuesta clásica que te puedo decir, no, es que está contraindicado en temas de lesiones de piel, que está contraindicado en hongos, que de repente en verrugas, que de repente en cicatrices recién hechas, ¿no? Pero si yo necesito de la herramienta para solucionar el problema, que en este caso es la restricción miofacial por adaptaciones negativas, ¿no? de ciertas lesiones o del mismo paciente, yo puedo utilizar la herramienta. Y estaría contraindicado para personas que no son candidatos para esta herramienta. Si yo no lo necesito de alguna forma, no tiene sentido perder el tiempo ni con el paciente, ni tú realizando cosas que de repente no tienen algún tipo de lógica, pues, ¿no? Pero siempre hay un criterio que sobrepone ese criterio anterior y es la percepción del paciente. Recordemos que si el paciente percibe que esa técnica le ayuda a algo, el cerebro va a hacer de todo para que eso suceda. Entonces, si hay algún pacientito que te dice, oye, yo me siento bien con la liberación facial o la inducción facial, bacán, dale, no hay ningún problema. Ya, a ver, acá me dicen, a ver, Patricia me dice, ¿qué otros cursos enseño? Normalmente relacionadas con temas de alteraciones musculoesqueléticas, en sí el cronograma que manejamos con Cecatesis es siempre a nivel de lesiones musculoesqueléticas. Por ejemplo, domingo, hoy día viernes, pasado mañana, domingo empezamos con el curso de punción seca, y es un curso de 4 clases. En cada clase vamos a especificar igualmente ciertos patrones de dolor y vamos a utilizar punción seca en cada segmento que se va a mantener y considerar
que es un curso mucho más completo que a nivel de taller, porque a veces se queda corto el tiempo, ¿ya? Entonces va a ser mucho más específico a nivel de casos clínicos y demás. En la punción seca también hacemos el tema de abordaje de dolor crónico agudo, ¿ya? Y por lo general intentamos instruir de forma adecuada en conceptos que de repente están un poquito tirando más a lo holístico, que es la acupuntura o la quiropraxia. Igual, terapia física siempre con sus diferentes dimensiones, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Liberación fascia en fractura de muñeca, indicaciones. Ok, número uno, fractura de muñeca. Puede ser de dos tipos. O la persona se ha caído con la mano en extensión, ¿ya? Que es una de las más frecuentes, que es una fractura de coles, ¿ya? En extensión, que es más que todo un 80% de probabilidad de que se caigan así, ¿sí? Con la mano como así, ¿ya? Por otra parte, tenemos en menos proporción las personas que se caen con la mano en flexión, de esta forma, ¿ya? Entonces, la fractura de Smith, que es la fractura cuando se cae, cuando se fractura con la mano así en flexión, si es coles, la fractura está en extensión, se predomina evidenciar el grado de tensión y restricción del movimiento. Y por lo general, lo vamos a hacer en coles porque no me alcanza mucho tiempo, pero que es el más frecuente, ¿ya? Cuando es coles, por lo general, la persona se va a ir en ligera desviación cubital y ligero eh, aumento de flexión para preservar el problema hacia extensión. O sea, cuando se cae así, ¿no? Se fractura, normalmente la manito va a quedar así, enyesada. Lo que se tiene que luchar bastante es para devolver el movimiento de extensión, ¿ya? Entonces, las restricciones, en este caso, se van a formar en la cara posterior del antebrazo, ¿ya? Igual siempre evaluación, pues no siempre evaluación porque no todos tienen el mismo comportamiento. Y siempre la restricción a nivel de la región del radio como tal, ¿ya? Del radio. ¿Qué más? Espérate, que me quedan 5 minutos, tengo que ir a comprar algo. Dice, María vuelve a preguntar y dice, ¿un paciente con lesión de médula debo trabajar la fascia o el músculo? En un paciente con lesión de médula se debe volver a entender qué segmento ha sido lesionado. En este caso, si tú me das a escoger entre los dos, al músculo, porque la fascia se va a adaptar al músculo, ¿ya? Pero básicamente es la comunicación entre los músculos afectados y el sistema nervioso central. Paciente con cáncer, se puede hacer y considerar de que en las personas con cáncer hay un procedimiento oncológico, es decir, Rosemary, para que me entiendas, va a depender mucho del grado en el que esté o en la fase en el que esté. Es más, cuando ya son terminales, que coman lo que quieran, que se hagan lo que se hagan, igualito ya va a fallecer. Si una persona durante el tratamiento oncológico es muy distinto a un paciente que ha pasado por una recidiva, una pausa para que vuelva otra vez con su tratamiento, o también diferente entender si el paciente está con radioterapia o con algún tipo de otra intervención farmacéutica o química. En síntesis, de poder se puede, pero debería. Es decir, primero tengo que entender aspectos clínicos con respecto al paciente, porque capaz la liberación miofascial vaya bien en ciertas partes, pero no debería porque capaz necesita utilizar su tiempo o necesita utilizar el enfoque clínico en otros aspectos más importantes para su salud, ¿no?
Y finalizamos con Alejandro el día de hoy, que nos dice, me suele doler y quemar el cuello, iniciando la cervical, me masajeo con una crema, me relaja, ya no me duele, siento que me sucede cuando estoy estresada, o tengo un problema en la fascia. Ok, para que se entienda fácil, ¿no? El dolor es multifactorial, es decir, de que yo no puedo saber por qué te duele. Hasta ahí, entender de que para yo saber si la fascia es la que te está provocando el dolor o el músculo es el que te está provocando el dolor, se tienen que hacer una evaluación. Yo no puedo deliberadamente decirte, ah, sí, me parece que ni te conozco, pero me parece que sí es la fascia, ¿no? En contexto, es un deber, y más que un deber ético o moral, es parte del procedimiento poder entender el problema del paciente, y para poder entender el problema del paciente tengo que evaluar. Entonces, de las pruebas que se han mencionado, se tiene que evaluar si la fascia a nivel tóraco dorsal o la fascia a nivel cervical te está provocando cierta restricción. De ser así, sirve. De no ser así, pues posiblemente se deba a otra afección que yo lo que te recomiendo es que inviertas un poquito de dinero y tiempo y que de una vez te saques esa duda antes de que el problema sea más caótico y siga avanzando, creas que es normal y cuando menos lo esperes ya te volviste crónico. ¿Ya? Entonces, bien chicos, hasta ahí como ya no hay más preguntas, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad o en otra ocasión, siempre atentos a los talleres de Secatesis que buscan siempre capacitar e inducir y fortalecer ciertos conocimientos del pasado para que sean más actuales. Y básicamente, mi aporte el día de hoy es para que fortalezcas esos conocimientos, porque si bien es cierto, liberación e inducción facial tienen conceptos un poquito antiguitos, pues son utilizados en la actualidad con el discurso correcto, más no con temas mágicos de que, ah, sí, es que te voy a mover la fase y la vamos a hacer como nudo y de ahí le hacemos un moñito y no, un montón de cosas, ¿no? Listo chicos, siendo la 1 de la tarde me retiro, espero que tengan un bonito fin de semana y pásenla bien, y aquellos que ya no nos vemos, feliz Navidad o feliz Año Nuevo. Listo, nos vemos, cuídense.